Hola amigos y hermanos, bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Muchas gracias por estar aquí nuevamente acompañándome en este nuevo día de lectura. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Hechos. Vamos a estar leyendo los capítulos 16, 17 y el capítulo 18. Espero que todos estén listos para iniciar. Como siempre, vamos a comenzar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en esta mañana a darte las gracias, Señor, como todos los días, Padre, por el regalo de la vida. Gracias por habernos despertado hoy también, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Te pedimos, Padre, que este sea un tiempo en el que tú puedas hablarnos, que este sea un tiempo, Señor, en el que te cedemos el espacio, Señor, para que tú puedas fluir, para que tú puedas hablar como a ti te plazca a la vida de cada una de las personas que viene aquí, Señor. Te pido que sea tu palabra ministrando a nuestros corazones, Señor, que nos ayude a transformar, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, Padre, nuestros caracteres también, Padre. Te pido, Señor, por todos aquellos que están sirviendo en tu obra, Padre, por los pastores, por los ancianos, por todos los hermanos, Señor, que están sirviendo en tu obra, Padre, que tú les ayudes, que tú les bendigas, que tú traigas sabiduría sobre sus vidas, Señor, y que tú les ayudes a continuar, Padre, que seas tú el sustento de cada uno de ellos, Señor, que tú seas la porción de cada uno de ellos, Padre, que tú los ayudes a continuar con la tarea que tú les has encomendado a cada uno de ellos, Señor, y que cuando su fe esté decayendo, que seas tú, Señor, el que esté allí, que ellos puedan ir a tu presencia y saber que se pueden apoyar en ti, Señor, saber que tú tienes la respuesta, saber que en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos, Señor, tú eres la fuente de agua viva. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 16. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Pablo llegó a Derbe y Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. En todos los pueblos por donde pasaban comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día. La visión que Pablo tuvo de un hombre de Macedonia. Como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De allí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que, pasando de largo por Misia, bajaron al puerto de Troas. Allí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí las buenas noticias. Pablo y Silas en Filipos. Nos embarcamos pues en Troas y fuimos directamente a la isla de Samotracía, y al día siguiente llegamos a Neápolis. De aquí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad más importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer, que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos.
Sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros, gritando: «Estos hombres son servidores del Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación». Esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». En aquel mismo momento el espíritu la dejó, pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades, a la plaza principal. Los presentaron a los jueces diciendo: «Estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos romanos». Entonces la gente se levantó contra ellos, y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia». Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Por la mañana los jueces mandaron unos guardias al carcelero con orden de soltar a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo: «Los jueces me han ordenado que los suelte a ustedes, así que ya pueden irse tranquilos». Pero Pablo dijo a los guardias: «A nosotros, que somos ciudadanos romanos, nos azotaron públicamente sin antes habernos juzgado, y nos metieron en la cárcel, y ahora, ¿quieren soltarnos a escondidas? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos». Los guardias hicieron saber esto a los jueces, los cuales se asustaron al oír que se trataba de ciudadanos romanos. Fueron pues los jueces a disculparse ante Pablo y Silas, y los sacaron y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la ciudad, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de allí. Capítulo 17. El alboroto en Tesalónica. En su viaje, Pablo y Silas pasaron por Anfípolis y Apolonia, y luego llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y cada día de reposo, durante 3 semanas, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba que el Mesías tenía que morir y que después de muerto tenía que resucitar. Les decía: «Este mismo Jesús que yo les anuncio a ustedes es el Mesías». Algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y Silas. También creyeron muchos griegos que adoraban a Dios y muchas mujeres distinguidas. Pero esto hizo que los judíos que no creían se llenaran de celos y que reunieran a unos malvados que andaban ociosos por la calle para que alborotaran y perturbaran la ciudad. Atacaron además la casa de Jasón, buscando a Pablo y a Silas para sacarlos y entregarlos a la gente. Pero como no los encontraron allí,
Llevaron a rastras a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos están violando las leyes del emperador romano, pues dicen que hay otro rey, que es Jesús». Al oír estas cosas, la gente y las autoridades se inquietaron, pero Jasón y los otros dieron una fianza y los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Ya de noche, los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje, y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. De modo que muchos de ellos creyeron, y también creyeron muchos de los griegos, tanto mujeres distinguidas como hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba anunciando el mensaje de Dios también en Berea, se fueron allá y alborotaron a la gente. Pero los hermanos hicieron que Pablo saliera sin demora hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta la ciudad de Atenas. Luego volvieron con instrucciones para que Silas y Timoteo se le reunieran lo más pronto posible. Pablo en Atenas. Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios, y cada día discutía igualmente en la plaza con los que allí se reunían. También algunos filósofos epicureos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían: «¿De qué habla este charlatán?», y otros: «Parece que es propagandista de dioses extranjeros». Esto lo decían porque Pablo les anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron al Areópago, el lugar donde acostumbraban reunirse en consejo, y le preguntaron: «¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted nos trae? Pues nos habla usted de cosas extrañas y queremos saber qué significan». Y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían allí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo: «Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: al Dios no conocido. Pues bien, de ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es de quien yo les hablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizás, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron: somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Al oír esto de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: ya le oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó. ¿Cuántas veces no dijimos eso nosotros también? O tal vez cuántas veces no lo han dicho algunas de las personas que están aquí. Ya le oiremos hablar de esto en otra ocasión.
cuando alguna persona, algún hermano, alguien se nos ha acercado en la calle a predicarnos el evangelio. ¿Cuántas veces no le hemos cerrado la puerta al Señor? ¿Cuántas veces no hemos pensado o no lo hemos dicho abiertamente? En otra ocasión escucharemos esta palabra, en otra ocasión le entregaré mi vida al Señor. Pero les recuerdo que hoy es el día de la salvación. Entonces Pablo los dejó, pero algunos lo siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris, y otros más. Capítulo 18. Pablo en Corinto. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos y, como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos, y cada día de reposo Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías, pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante me iré a los que no son judíos. Salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Y Crispo, un jefe de la sinagoga, con toda su familia, creyó en el Señor. Y también muchos de los de Corinto, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues yo tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Pero en los días en que Galión era gobernador de Acaya, los judíos se juntaron contra Pablo, lo llevaron al tribunal y dijeron al gobernador: este hombre anda convenciendo a la gente de que deben adorar a Dios en una forma que va contra la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún delito o algún crimen grave, yo, naturalmente, me tomaría la molestia de oírlos a ustedes los judíos, pero como se trata de palabras, de nombres y de la ley de ustedes, arréglenlo ustedes mismos, porque yo no quiero meterme en esos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces agarraron todos a Sóstenes, un jefe de la sinagoga, y lo golpearon allí mismo, delante del tribunal, pero a Galión no le importaba nada de esto. Pablo vuelve a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Pablo se quedó todavía muchos días en Corinto. Después se despidió de los hermanos y, junto con Priscila y Aquila, se embarcó para la región de Siria. En Cencrea, antes de embarcarse, se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo dejó a Priscila y Aquila y se fue a la sinagoga, donde habló con los judíos que allí se reunían. Ellos le rogaron que se quedara más tiempo, pero no quiso, sino que se despidió de ellos, diciendo: si Dios quiere, volveré a visitarlos otra vez. Después Pablo se embarcó y se fue de Éfeso. Cuando llegó a Cesarea, fue a Jerusalén a saludar a los de la iglesia y luego se dirigió a Antioquía. Al cabo de algún tiempo salió de nuevo a recorrer uno por uno los lugares de Galacia y Frigia, animando a todos los creyentes. Apolos predica en Éfeso. Por aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente y conocía muy bien las Escrituras. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolos se puso a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a la región de Acaya, los hermanos le dieron su apoyo
y escribieron una carta a los creyentes de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, por la bondad de Dios, habían creído, pues delante de todos contradecía a los judíos con razones que ellos no podían negar, y basándose en las Escrituras, demostraba que Jesús era el Mesías.